circulatorio, esta unidad. Es importante conocer estas estructuras porque incluso también estas van a estar presentes en la boca, en los carrillos, lengua, piso de la boca. Dentro de los dientes incluso pueden existir estas estructuras. No hay con unas variantes de esta misma imagen, pero son sumamente importantes para proveerle de nutrientes al resto de los tejidos. O sea, la bomba, el corazón, es el que va a llevar con cierta presión el plasma y los elementos formes a todos los lugares del cuerpo, excepto epitelios y cartílago, que esos se nutren por difusión, pero el resto va a tener este tipo de elementos que le permitan obtener esa nutrición, esos nutrientes, más oxígeno. Entonces, gracias a esto, se lleva todos esos elementos al resto del organismo, que son esenciales para la vida. El aparato cardiocirculatorio, como les estaba comentando, bueno, se compone del corazón. Vamos a ver después la clase que sigue. ¿Vamos a tener clase el viernes? Sí. Se compone de ciertas capas muy similares a esta. Y esa, cuando se contrae rítmicamente, genera la circulación de los elementos del plasma, junto con el plasma. A una circulación menor, que oxigena la sangre, que es dentro de los pulmones, y una mayor, que es el resto del cuerpo. Estos se consideran como un circuito cerrado. O sea, toda esa sangre ese plasma tiene que regresar incluso al mismo corazón para ser otra vez bombeado de vuelta. Es dinámico este circuito. Y los elementos que van a llevar esa sangre y por los cuales se va a llevar también a cabo la nutrición, pues son estos. Estos son los vasos sanguíneos. Este es un esquema que viene en el Gardner de cómo son o cómo es una estructura de un vaso sanguíneo convencional. Los vasos sanguíneos son arterias, capilares y venas. Y hay ciertas variantes también de cada uno de ellos, dependiendo de su función, de sus estructuras y también incluso, bueno, de su diámetro. Ahora, muchos de estos términos van ustedes a escuchar o a leer luz. ¿Verdad? Luz. Cuando se habla de un conducto, el interior de ese conducto, como si fuera una manguera, el interior de una manguera, así se le conoce como una luz. En algunas ocasiones en cavidades, cuando veamos algunas anomalías o lesiones, el interior, por ejemplo, de una cavidad patológica o de una lesión, se conoce también como luz. ¿Sí? O sea, es el interior de una cavidad. En este caso es el interior de esos conductos por donde pasan todos los elementos de la sangre. Plasma, las células rojas, las células blancas, plaquetas y algunos otros factores como el sistema de complemento que también está presente en el torrente sanguíneo. Y muchos nutrientes, incluso medicamentos. Okay. Esto es entonces el término que le dieron a algunas personas para denominar a ese espacio virtual en el que, bueno, si no existiera el plasma estaría colapsado, pero existe. Y por lo tanto, bueno, se permite esa permeabilidad de esos conductos. Ahora les voy a tratar de explicar este esquema, que es de un vaso sanguíneo convencional o que muchos de estos vasos sanguíneos, arterias, venas, pueden llegar a tener en su mayoría todos estos elementos. Y conforme vayamos viendo, hay algunos que van a ir reduciéndose incluso de tamaño o desaparecen. ¿Sí? Este esquema entonces es una representación de una arteria, dice típica, una arteria típica, pero puede serlo de cualquier vaso grande o de gran calibre. Primero, como les estaba comentando, el espacio por donde pasan estos elementos se denomina luz, punto, así, tal cual. Recubriendo esa luz existe un recubrimiento epitelial de un tipo de epitelio específico que es plano simple. O sea, solamente va a haber una capa de células que rodean a toda esa luz. Todos los vasos sanguíneos, todos, tienen este tipo de epitelio, plano simple.
A ese le llamamos endotelio. A ese le llamamos endotelio. ¿Okay? Todos los epitelios deben de tener también una membrana basal. Este no escapa de eso. Aquí está el epitelio, un epitelio plano simple, y debajo de este se encuentra su membrana. Aquí dice lámina basal, no, membrana basal. Póngale membrana basal. ¿Lo recubre? Acuérdense que las membranas basales de todos los epitelios están por debajo de estas estructuras, de este tejido, para poder, que es una zona selectiva, para que puedan también pasar algunos elementos nutrientes hacia él. No tiene vascularización, o sea, incluso este, ustedes van a decir, ay, qué tonto, pero este tampoco tiene vascularización, es un vaso sanguíneo, pero no tiene vascularización. Los epitelios no están vascularizados, son avasculares. ¿Vale? La membrana basal, como en todos los epitelios, va a estar proveyéndole de unión ese epitelio con el tejido conectivo subyacente. En todos los epitelios pasa lo mismo, incluso en los que están recubriendo los vasos sanguíneos en su interior. Entonces está la luz, está el endotelio, que es un epitelio plano, simple. Debajo de él, subyacente, se encuentra la membrana basal. Y le estaba comentando que, bueno, tiene que haber un tejido conectivo, el cual esté la membrana basal uniendo el epitelio con este mismo. Pues aquí está. Tejido conectivo subendotelial. ¿Okay? Muy bien. Y debajo de este se encuentran fibras del tejido. ¿Vale? ¿Debajo del tejido conectivo? Debajo del tejido conectivo se encuentran fibras también de colágeno, pero de ese tipo de colágeno elástico, fibras elásticas. A esa se le conoce como lámina elástica interna. Pues a todas estas capas, incluso la luz, endotelio, membrana basal, tejido conectivo subendotelial y lámina elástica interna, se le conoce como, todas las estructuras, como túnica íntima. ¿Qué significa túnica? Es una capa. Esta capa, bueno, tiene muchos componentes. Luz, por donde pasan los elementos formes de la sangre y el plasma, endotelio, membrana basal, tejido conectivo subendotelial y la lámina elástica interna. Estas láminas elásticas le proveen precisamente elasticidad a los vasos sanguíneos cuando se requiere incrementar la presión para que lleguen más rápido esos elementos a ciertos órganos. Estos vasos entonces tienden a incrementar su diámetro, la luz exactamente. Y eso lo hace también que sea más resistente a rupturas. Hay algunas personas que tienen una enfermedad, una cierta lesión que se llama aneurisma, en el cual se forma una burbuja en la pared externa de la arteria principalmente, y muchas veces tiende a romperse y causar una hemorragia. El paciente se muere así de plano. Pero bueno, ok, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿El músculo liso en qué capa se encuentra? Muy buena pregunta. Pero todavía no llegamos ahí. De hecho, ahorita exactamente es lo que voy a comentar. Debajo de la lámina elástica interna se encuentra una capa de células musculares lisas. Si recuerdan, las células musculares lisas son involuntarias, ¿verdad? Entonces también estas van a tratar de o comprimir esa luz, ese diámetro, o cuando se relajan, de mantenerlo de forma habitual. Entonces esa contracción también está proporcionada por el sistema nervioso autónomo. A esa capa de células musculares se le conoce como túnica media. Nada más a esa capa de células musculares se le conoce como
túnica media o capa media, es mejor decir túnica media. ¿Ahí es donde penetra la base? Debe de penetrar, sí, pero está en la lo pueden identificar incluso macroscópicamente en una ropa, por ejemplo, aunque es mucho más visible en el microscopio. Creo que lo vieron en la clase pasada con la doctora. Sí, cuando hablamos del músculo cardíaco, que se puede encontrar también en las venas cerca del corazón, ¿se encuentra en lugar del músculo liso o se encuentra en algún otro lugar? Sí, en lugar del músculo. Exactamente. En el libro menciona que esta capa se encuentra de manera helicoidal. ¿Qué significa eso? Fíjate que helicoidal es una palabra que me gusta mucho porque eso no nada más se aplica, por ejemplo, a, no sé, algunos fenómenos como anatómicos, sino también hasta cósmicos, ¿no? Pero bueno, ¿qué significa helicoidal? ¿Alguien sabe qué es helicoidal? Se va como forma de hélice. Como una hélice. Incluso la cadena o la doble cadena de ADN que poseemos es helicoidal. Esta capa, de hecho, creo que ese tipo de movimiento cuando está formando muchos tipos de tejido, muchos, es la forma en cómo se procesa. Por ejemplo, cuernos de algunos animales, algunos órganos dentarios, también tienen esa forma como en ese movimiento helicoidal es como se van depositando. Las osteonas, por ejemplo, es de esa forma, helicoidal. Bueno, helicoidal entonces significa en forma de hélice. Las células musculares se encuentran rodeando como si fuera una hélice, así es como se van formando y distribuyendo alrededor de los vasos sanguíneos de forma helicoidal. O sea, siguen esa dirección. También el sistema solar así se mueve, de forma helicoidal. Bueno. Entonces se conoce como túnica media. Y debajo de esta, de la porción de la capa muscular, se encuentra una lámina elástica, pero esta se va a llamar externa, es la porción más externa de esas zonas o de esa túnica. Lámina elástica externa. Ahora, ¿qué es lo que va a tener contacto con el resto de los tejidos? Bueno, tejido conectivo. Ese tejido conectivo que sí está vascularizado, en el que puede haber también, aparte de colágeno, tejido adiposo, por ejemplo, la parte más externa. A esa se le conoce como túnica adventicia. Túnica adventicia. Es tejido conectivo. Entonces la lámina elástica externa entraría en la túnica adventicia o la media. De hecho es una separación. A Gardner le gusta decir que esa es donde se divide la media de la adventicia. Pero a mí la verdad me gusta decir que es aquí donde empieza la túnica adventicia. Esa es semántica y mucha teórica. No se preocupen, eso no va a venir en el examen. Así de dónde empieza la. Pero sí, o sea, cuáles son sus elementos. Por ejemplo, si es ¿qué elementos conforman la túnica adventicia? Bueno, tejido conectivo y tejido adiposo principalmente. Yo pondría que también está compuesta por colágeno. O sea, el tejido conectivo, recuerden lo que es. Pero, o sea, que mayoritariamente. Está claro. Sí. Está formado, el tejido conectivo está formado por colágeno. ¿Qué tipo de colágeno? ¿Tipo 1? Tipo 1. Aunque, ¿se acuerdan que en el examen y también unos días antes les comenté que las células musculares en muchas ocasiones pueden sintetizar también fibras reticulares? ¿Sí? De hecho, algunos mencionan que pueden ser estas células las que estén sintetizando esta lámina elástica interna y la externa. Pero entre las células musculares también hay una gran cantidad de fibras reticulares. Ahora, en la parte más superficial de ese vaso sanguíneo, por ejemplo, en los vasos sanguíneos grandes, en los grandes vasos, es difícil que se pueda llevar a cabo una buena vascularización. ¿Recuerdan dónde es
que todos los demás tejidos proporcionan la nutrición al resto, bueno, es en el tejido conectivo. Ahí vamos a tener una gran cantidad de vasos sanguíneos. Es tan grande a veces todas estas capas que impide que todos los elementos nutrientes lleguen hasta el endotelio. Bueno, ¿y por qué no los consigue aquí? Bueno, es que estas células solamente sirven para tapizar y tratar de transportar de un lugar a otro los nutrientes, pero no para nutrirse a sí mismo. Para eso está su membrana basal. Por lo tanto, grandes vasos requieren de vasos sanguíneos. Eso se conoce como vasa vasorum. O sea, vasos sanguíneos de los vasos sanguíneos. ¿Para que se nutra, digo? Para que se nutran todos estos elementos. En caso de que estén muy grandes. O Cuando son vasos de gran calibre, que les llamo. Y pues también necesita tener inervación. ¿Para qué? Precisamente para disminuir o relajar estas células para mantener su diámetro normal. Esto también se conoce como nervi vasorum. Nervi vasorum. Ahora, hay también algunos elementos que le van a proporcionar neurotransmisores que van a proporcionar esa vasoconstricción. ¿Alguien ha trabajado en un consultorio dental? Los que han trabajado en un consultorio dental han visto la anestesia, ¿no? En alguna ocasión. ¿Cierto? Anda. Y algunos de ellos, los dentistas dicen, a ver, pásame un cartucho con vaso, ¿no? Así de, y siempre lo regañan, ¿no? Ay, no sabes. Se refiere al vaso con vasoconstrictor, ¿no? Se han dado la tarea de ver qué es lo que dice el cartucho. ¿Qué dice? Dice lidocaína, epinefrina, lo que sea, ¿no? Pero con epinefrina, si es que tiene vasoconstrictor. La epinefrina, que también se conoce como adrenalina, es un sinónimo, sirve para realizar la vasoconstricción. Aparte de la anestesia local, esa vasoconstricción va a evitarles, por ejemplo, que tengan, si hacen una cirugía, que tengan mucho sangrado en esa zona. ¿Por qué? Porque va a provocar localmente una vasoconstricción. Entonces también hay que tener cuidado con las personas que tienen alta presión, para no colocarlo tan directamente en los vasos sanguíneos y provocar más alta presión, más hipertensión. Entonces la adrenalina y noradrenalina, o epinefrina y norepinefrina, que es lo mismo, van a ocasionar una disminución de esos diámetros de cualquier vaso sanguíneo. Naturalmente se puede hacer, o sea, cuando hay, por ejemplo, situaciones de alerta, de peligro, los vasos sanguíneos se comprimen, ¿sí? Para proveerle al resto de los tejidos, a los más importantes, mayor oxigenación. Bueno. ¿Qué elementos o qué neurotransmisor podría ocasionar una dilatación? Una vasodilatación. ¿No? ¿Alguien? ¿No? Bueno. La acetilcolina es uno de los neurotransmisores que pueden producir esa vasodilatación. Ahora, hasta aquí, ¿alguien tiene dudas de este esquema? Porque, ¿qué creen? Este esquema va a venir. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que nos puedan decir acerca de este tema que ya hemos visto? ¿No? ¿Nadie? Qué bárbaro. Ok.